tomar yo la decisión de dejar de culpar de los eventos de mi vida y de las cosas que me pasaban a los demás y a las cosas externas, ha llevado a hacer esa pausa de autoconciencia y de entender que este bloqueo que he tenido por tantos años, este autosabotaje, viene de esa falta de valoración, viene de esa falta de autoimagen sana. La única manera que nosotros podemos igual recrear un concepto de autovalor es, primero, tener la conciencia de. Y lo que hacemos para reconstruirlo es que entrenamos la nueva creencia. Por ende hay una reprogramación, una transformación del inconsciente. Tú vales mucho, un espacio para que aprendas a manifestar desde la conciencia plena del amor y del valor propio. Tú vales mucho. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Melo y este es podcast Tú vales mucho. Hoy estamos en la tercera parte. Muy largo el primer video cuando hablábamos del valor propio y lo hice en dos y ahora es una parte 3 que siento que va a agregar como la integración a todo lo que son los conceptos de autovalor, cómo es en la parte biológica, cómo se ve en la parte emocional y cómo podemos realmente integrar todo esto para que de alguna manera el conocimiento no se quede solamente en teoría, sino que podamos intrínsecamente apropiarlo para que podamos igual usarlo a nuestra ventaja. Como les dije, había hecho una investigación muy exhaustiva con mi amigo ChatGPT, que me da muchos tips, pero es algo que yo he venido no solamente investigando por muchos años, sino que también he estado como viviéndolo, ¿no? Entonces, me da una guía, pero realmente lo que quiero es poderles compartir mi experiencia personal y ver cómo puede esto dar fruto tangible. En la parte de integración del valor propio, lo que unimos es cómo la percepción emocional y el patrón biológico es lo que nos lleva a entender cuáles son esas creencias limitantes que hace que nuestra voz crítica continúe paralizándonos, ¿no? No dejándonos incluso poder ejercer ese potencial que cada uno tiene. Entonces, hay unas ideas concretas que quiero que tengamos hoy en mente, que puedes tomar nota también, así como yo lo hice acá. El valor propio no es una idea, sino un estado psicobiológico. Entonces, no es solamente un concepto, es algo que está intrínseco en nosotros. La única manera que nosotros podemos igual recrear un concepto de autovalor es, primero, tener la conciencia de. Entonces, ¿recuerdas algo que te hace entender que estás todavía en ese patrón de comportamiento de baja estima, de baja autovalor? Y lo que hacemos para reconstruirlo es que entrenamos la nueva creencia. Estuve escuchando una charla muy buena. Es un tipo cubano que fue periodista de CNN, creo que su nombre es Ismael Cala, y me encantó lo que dijo en cuanto a que esto no es algo que tú adquieras en una sola sesión. Hicimos una sesión de biodescodificación en donde descubrí que mi falta de valor propio fue porque cuando yo era chiquita, mi mamá me dejó llorando en la cuna. Eso sí me pasó. Les cuento más el contexto porque hace relevancia a lo que me pasó recientemente que quiero compartirles. Y que entonces en ese momento cuando hice esa conexión con esa niña que estaba allá llorando y que la mamá no llegó, entonces hay una parte de la integración de esta terapia en el que se renueva o se recrea una nueva memoria y es de que tú como la adulta vengas a auxiliarla, la abrazas y le das esa protección, esa seguridad, ese amor que está necesitando en ese momento de parte de su cuidador. Entonces, sí, hay muchas veces en las que una sola sesión te puede hacer clic en tu mente, hiciste esa conexión y se creó la nueva memoria y por ende hay una reprogramación, una transformación del inconsciente en el que vas viendo reflejado incluso en tus decisiones, en tu identidad y en todo lo que estás creando. Pero la mayoría de veces no ocurre así y son ideas o son programas que vienen de base por tanto tiempo y que están tan arraigados que van a necesitar como esa eh, programación o repetición de reprogramación y lo que se hace es reentrenarlo como si fuera un músculo y son con esos pequeños
detalles o esos pequeños eventos que hacemos diferente. O sea, en cada momento en el que ya podemos percibir el patrón, podemos entender de dónde viene nuestro bajo autoconcepto, dónde se está manifestando, si es en mi relación con mis padres, con mis amigos, con mi esposo o pareja, con mi jefe de trabajo o en la parte laboral, todavía no me reconocen, todavía siento que no estoy siendo valorada. Si está en la parte financiera, todavía siento que no encuentro como un descanso, como una libertad, como que siempre me falta algo. Entonces ya hago conciencia de eso, ya puedo entender que hay un concepto o hay un valor limitante en mí o una creencia limitante en mí que me impide sobrepasar al otro nivel. Entonces ese día hago una decisión pequeña por hacerlo diferente. Entonces, ¿cómo luce esto? De alguna manera, am, hay una opción que tenemos todos los días. Hace poco, esto es lo que quería contarles de lo relevante que es la historia del pasado y cómo se sigue repitiendo hoy en el presente. Hace poco me tocó tomar la decisión si iba a renovar el contrato de mi apartamento. Yo vivo en Nueva York, es una ciudad muy cara. Y me siento supremamente privilegiada de estar acá y en la locación que estoy, pero pues es un apartamento que no está renovado, que tiene muchos años, entonces por mucho tiempo me quedaba así porque pues todavía igual puedo pagarlo, no es muy costoso a comparación de lo que son los otros. Entonces llega otra vez la época en que me suben la renta, no hay ninguna un plan de renovación o de reparación del apartamento. Entonces le digo al dueño que si me hace un descuento solamente porque sé que me sirve más a mí un precio más bajo y estaría yo bien viviendo igual con el apartamento más deteriorado o menos moderno. El caso está en que dice que no hay negocio, que no lo negocia por ningún lado, entonces empiezo a desesperarme, empiezo a buscar otros sitios y veo que me encuentro con una ciudad muy cara y una renta muy cara y que hacer la diferencia de 200, $300 al mes es un sacrificio porque la locación es no ideal, puede ser que no sea tan segura el área o tan limpia o tan bien ubicada, en fin. Todo esto para decirles que estaba en unos días muy estresantes acerca de la parte de la vivienda y he venido con otros tipos de estrés que me causa la parte de la salud. He estado con todavía estoy muy congestionada, tuve una infección en el oído y hace unos 5 días me pasó un accidente en bicicleta, me caigo de la bicicleta de la manera más absurda, pero completamente traumática. O sea, no veo un bache o un hueco que hay en la carretera. Y cuando me siento es que caigo al piso, me golpeo con la quijada, tengo como 7 hematomas en todo el cuerpo, nada, gracias a Dios se rompió porque sé que es un hueso roto porque ya me pasó una vez, también otro accidente de bicicleta, aún no renuncio, pero yo soy, a partir de lo que es la biodescodificación, pude entender que todo, absolutamente todo lo que nos pasa es producto de la manifestación de nuestro inconsciente. Entonces quería saber qué es lo que el cuerpo me estaba informando. Ese accidente, las enfermedades, encima el otro día estaba cortando como un papel y veo la tijera cerca de mí, aún así sigo cortando y me corto el dedo. O sea, yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué hay de información que tengo que tener? Y regresa a la parte del dinero, un concepto que refleja mi autovalor. El concepto mío de dinero, sea que yo me sienta abundante o me sienta escasa, está reflejando mi autoconcepto, mi autovalor. Y así mismo fue, no quería ir a la clínica porque decía, pues no tengo nada roto, igual me duele todo, pero no tengo nada roto y no quiero pagar porque acá también es súper costoso ir a una urgencia, pero aún así fui porque quería hacerlo diferente. Quería decirle al cuerpo que lo estaba atendiendo, que estaba pagando para su bienestar y sí, efectivamente no tenía nada roto, me dieron unos calmantes súper fuertes, solo me tomé uno o dos porque no podía ni siquiera estar despierta.
Me sirvieron muchísimo, pude igual sentirme súper bien, o sea, no me duele nada. Entonces, cuidado con las drogas. O el caso está en que tuve la reflexión de entender del por qué vuelve el cuerpo a elegir no cuidarse, o sea, no protegerse, ¿no? Otra vez ese sentido de desprotección, falta de atención. Entonces, lo que más se ve como tangible en el golpe fue el de la rodilla, el de la pierna, porque fue la que más se inflamó y la que tenía un corte, y estaba súper feo. Y me viene a la mente un episodio de los de biodescodificación que tuve durante mis años de terapia, en los que tuve una conexión con la niña que sucedió que cuando yo tenía 6 meses, mi hermana estaba todavía pequeñita. Mi hermana y yo nos llevamos de diferencia. Mi mamá queda embarazada cuando mi hermana estaba recién nacida. Entonces, ya ahí están todas las heridas de la hermana del medio, en la que recién llegó. Y mi hermana estaba conmigo en la cuna, no sé por qué mi mamá la puso en la cuna, o tal vez para poder igual estar tranquila de que no se iba a mover. Entonces, ella se movía más y me cae encima y me parte la pierna. Dice mi mamá después contando la historia que yo lloraba mucho. Entonces ella estaba ocupada y pues no pudo venir a ver qué pasaba. Al final ya me calmé, nunca no seguí llorando y que al final en la noche, cuando me fue a cambiar el pañal y medio me roció la mano, en la rodilla con la mano, yo pegué un grito. Entonces ahí ella se dio cuenta que había algo malo y me lleva al hospital y tenía la pierna rota. Entonces, yo lo que pude imaginar y conectar con esa niña en ese momento fue el dolor tan bestial de abandono, porque por más que lloré, ella no pudo venir a auxiliarme y que además tuve que aguantar un dolor de esos, ¿no? No sé si a alguien le ha pasado, pero es terrible. No puedo imaginarme lo que pasó a esa niña, pero en ese día, en esa conexión, pude entender que había una necesidad de mí, incluso desde ese entonces, de atención y, y una narrativa que se forma en el cerebro de que no la merezco. Entonces vuelve a hacerme ella el autoconcepto ahí, el autovalor y el no merecimiento. Y la parte del dinero se relaciona porque es como que todavía no me creo que me em, puedo aspirar a un apartamento que esté renovado, que esté en un área muy buena y que yo lo pueda pagar y que Dios va a proveer y que como lo ha hecho siempre y que si me pasa algo puedo también ir al hospital y pagarlo y que si quiero un pantalón de está de moda de Zara o de una marca, no sé, me encanta Zara, pero digamos no estoy tan de acuerdo con lo de la ropa de diseñador, pero si está de moda y quiero comprarlo, pues me lo compro y son cosas que todavía no hago. Me cuesta trabajo, entonces en este proceso de querer reprogramar esa mente que inconscientemente sigue poniéndome por debajo, quiero hacerlo diferente. En el accidente entendí que seguía habiendo esa necesidad de atención y de afecto y de poder tener que alguien me ayude, que alguien me auxilie, que alguien me vea que existo y que valgo, ¿no? Entonces decidí soltarlo. Es muy bueno rodearse de gente que hable tu idioma y que te pueda otra vez encaminar en donde la mente tiene que estar. Entonces, muy agradecida por mis amigas que son también terapeutas y que me recuerdan que lo que podemos seguir haciendo es tomar esa decisión de hacerlo diferente. Entonces, en este caso, me he dado a la tarea de todos estos días de en la meditación, en la oración con Dios, en levantarme y estar en esta creadora de agradecimiento y de decir, amo mi vida, amo lo que está pasando, súper, súper tranquila con el concepto de vivienda, de lo que vaya a llegar y sé que todo va a estar bien.
Entonces, desde ese día he estado en un concepto como de valorarme, de valorar lo que tengo, pero al mismo tiempo de poder verme y visualizarme en algo mejor, siempre mejor. Cuando empezamos a integrar esta parte de la percepción emocional con el patrón biológico, también queremos entender que nuestro tono de voz interna empieza a regular nuestro sistema nervioso y que al mismo tiempo esa manera en la que nos hablamos o que yo me hablo puede literalmente cambiar mis circuitos neuronales. Entonces, si hay una decisión que tomar, si hay un evento que te va a llevar ese día a entender desde dónde quieres conectarte, cómo lo quieres percibir y cómo podría ser el diálogo interno en cuanto a ese tema. Cuando nosotros empezamos a fortalecer con conciencia y con práctica ocurre ese cambio. O sea, es imposible que no suceda. La energía incluso de la que el ambiente que nos rodea empieza a transformarse también y empezamos a ver esas manifestaciones más desde esa conciencia. Lo que se dice que es el enfoque incluso de que todas estas heridas de infancia son las que nos causan todos estos bloqueos y todos estos patrones que seguimos viendo y que queremos cambiar, son señales externas. Porque realmente lo que podemos nosotros hacer en cuanto a tener en nuestras manos es controlar aquello que nos ha seguido identificando. Entonces, una de las partes que para mí siento que ha sido más valioso este proceso es que el concepto que yo tengo sobre mí, de mi aspecto físico, forma de ser, mi humanidad, am, puede ir cambiando también, pero hasta un punto puedo darme cuenta que así como yo me percibo, es como me perciben los demás. Y así sin teorías de biodescodificación, terapia y sin tanto, no sé, queriendo como siempre hablar de cuántas soluciones hay, lo único que tú puedes llegar a pensar que te puede ayudar es entender que depende de ti y no de nadie más. Entonces, tomar yo la decisión de dejar de culpar de los eventos de mi vida y de las cosas que me pasaban a los demás y a las cosas externas, eh, ha llevado a hacer esa pausa de autoconciencia y de entender que este bloqueo que he tenido por tantos años, este autosabotaje, esta manera en que todavía dudo de mi valor, de mi potencial, de lo que vengo para dar, viene de esa falta de amor propio, viene de esa falta de valoración, viene de esa falta de autoimagen sana. Entonces hoy quiero hacer esa pausa y hacer ese cambio y decir, lo voy a hacer diferente. Entonces, porque valgo mucho y porque tú vales mucho, ¿qué sería lo que hoy harías diferente? Y ahí empiezas a integrar. El proceso de integración en el cerebro, no sé si ya lo había hablado, pero creo que lo voy a repetir, es lo opuesto a disonancia cognitiva, es pensar que soy algo y que quiero algo y que voy a hacer algo y hacerlo completamente diferente. Hay una incoherencia entre lo que tú eres y tu percepción, tu conciencia de ti y lo que haces. Y la integridad es completamente opuesto a eso. La integridad habla de un sistema coherente de mente, de emoción, cuerpo y de acciones. Quiero invitarlos ahora a que piensen en cuál sería su ser integrado y empezar a hacerlo, a pensarlo, a decirlo y a internarlo diferente. Un placer poder igual compartir con ustedes y en uno próximo pues vamos a hablar más profundamente de cómo el cuerpo nos habla. Tú vales mucho, un espacio para que aprendas a manifestar desde la conciencia plena del amor y el valor propio. Tú vales mucho.